lo relevante que es lo que vamos a mirar. Bueno, como terminamos de ver ayer, ¿no? Creo que quedamos en esta lámina. Que aquí tengo, esta lámina muestra las técnicas de investigación cualitativa, estas son de las más importantes. La estrella de todo esto es la entrevista en profundidad, o sea, en el sentido, no porque sea mejor o peor que el resto, sino que es porque la que más se utiliza. Normalmente un método cualitativo se asocia a entrevistas. Ahora, las entrevistas, aquí yo quiero hacer una distinción. Las entrevistas pueden ser individuales y también pueden ser grupales. La entrevista en profundidad yo la puedo hacer a una persona en particular o puedo juntar a un grupo de personas y hacer una entrevista grupal. Ahora, en la entrevista grupal normalmente se asocia al focus group, pero hay una línea de diferenciación ahí que la distingue una de la otra. Pero cuando veamos los focus group vamos a hablar un poco más de eso, pero la entrevista es lo que más se utiliza. Después de eso, yo diría que la observación participante es otro método que usa las ciencias sociales. Eh, y nosotros en educación hacemos harto de observación participante, en particular las observaciones de aula. Esa es una técnica de investigación de recogida de información que se utiliza harto en educación. Pero también en otras disciplinas, por ejemplo, como la antropología, la observación participante se utiliza también con mucha frecuencia, pero que, digamos, se aplica a otros grupos, que no son los grupos cursos, digamos, o sea, no es el aula, sino que a tribus urbanas, a tribus en su ambiente natural en particular. Después de eso, yo diría que los grupos focales son otra técnica de los métodos cualitativos que se utiliza mucho. Eh, y no solo se utilizan como investigación social, o sea, es una técnica de investigación social, siempre investigación social, pero se usa mucho en el marketeo, como una estrategia de marketing y también de capturar eh, cuestiones asociadas al consumo. No sé si alguna vez a ustedes les ha tocado, pero es típico que cuando uno va por la calle o en el auto o en el mall especialmente, o a la salida del supermercado, de repente te llega alguien y te dice, mire, te pasa un folleto y te invita a participar en una reunión. Y te dice, mire, con el solo hecho de que usted participe en la reunión, tiene, no sé, pues 2 días o 3 días gratis para ir de alojamiento en un hotel en Pucón, por decir algo. Entonces con eso enganchan a la gente para que vaya a la reunión. Y en la reunión se trata de un focus group. Y te invitan a tomar desayuno. Entonces llega la gente ahí a tomar desayuno. Ahora, no a cualquier persona la invitan, sino que buscan perfiles. Y supongamos, por decir algo, a ver, ¿qué puede ser? Mm, Voy a ser como sexista, pero al revés. Supongamos que eligen hombres jóvenes, sí, profesionales, o 30 años, 35 años, algo por el estilo. Y el focus group es orientado hacia saber la percepción de personas como esas para el consumo qué sé yo, de automóviles, ¿no? Que hay un automóvil o una marca o claro, una marca de automóviles que quiere entrar al mercado, entonces quieren saber cuáles son los atributos que las personas que son su nicho, que son personas jóvenes, qué sé yo, cuáles son los atributos que ellos consideran importantes a la hora de decidir comprarse un auto. Entonces, de ahí, en el focus group lo que persiguen es encontrar esa información, pues, para establecer estrategias de marketing eh, y para ver también patrones de consumo. Entonces se hace el focus group y después a partir de la información que se recoge en todos los focus se hace una campaña publicitaria. En política también, en estudios sociales vinculados con la acción política, se hacen muchos focus group. A mí me tocó trabajar en un gobierno, digamos, ¿cómo se llama? En una oficina de estudios, y ahí se hacían focus group para evaluar las políticas públicas
para evaluar la percepción de las personas respecto de tal o cual cosa que se estaba haciendo, para identificar la valoración que tenían las personas respecto a la forma en que se hacían las cosas y cosas por el estilo. Entonces, a partir de todos esos estudios, se recogía información para ir mejorando la comunicación política, fundamentalmente la comunicación política, o sea, cómo enfocar el tema. Eh, ¿En qué otro lado? Incluso en esto de los consumos, los focus groups se pueden hacer con distintos grupos. ¿Ah? Yo he sabido de focus group con niños, para ver los colores de un juguete o los envases de un dulce o cosas por el estilo. Entonces hacen focus group con niños para ver cuáles son las cosas que más atraen a los niños. En fin, entonces ese es un estudio, son técnicas de investigación social aplicados a distintos ámbitos. En la escuela uno puede hacer focus group perfectamente con estudiantes, con estudiantes, con profesores o con padres, digamos como representantes de grupos, de grupos de estamentos importantes en la escuela. Yo por lo menos en un par de investigaciones que he hecho, me he metido en los colegios y he hecho focus group y son bastante interesantes, lo que ahí se puede averiguar y lo que uno puede de ahí elaborar. Después está el análisis documental, que también es una técnica importante, y que el análisis documental básicamente es la recolección de archivos escritos, de cosas que están documentadas en papel o en formato digital, que pueden ser cartas, discursos, pueden ser papers o cosas por el estilo. El análisis documental es una técnica propia que, digamos, que se utiliza en la formulación de marcos referenciales, marcos teóricos. Ahí se hace harto análisis documental para extraer la idea más importante de artículos de revistas, de libros, capítulos de libros y cosas por el estilo. Y la investigación-acción, por cierto, que es la forma que es una técnica de investigación también cualitativa, que lo que pretende es encontrar respuestas a problemas a través de la indagación en la práctica, o sea, investigando haciendo. Bueno, entonces estas son todas las técnicas más importantes que uno puede encontrar en los métodos de investigación cualitativa. Ahora, previo a la aplicación de cualquiera de estas técnicas, hay que hacer una planeación del proceso de investigación. Y esta planeación, digamos, tiene que ser coherente, tiene que estar bien estructurado y tiene que ser técnicamente eficiente. Em, y la construcción de un estudio cualitativo, esto insisto, esto también es válido en gran medida para los estudios cuantitativos. Eh, con el siguiente, ¿cómo se llama? El siguiente circuito. Lo primero que uno hace cuando está planeando o cuando está empezando una investigación, como lo vimos un minuto, es recolectar las preguntas de investigación. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que yo quiero averiguar y saber? También está, después de esto, la formulación del problema de investigación. A partir de las preguntas yo formulo un problema o una pregunta de investigación. Esto es lo que yo quiero, a esto me quiero dedicar. Luego de esto viene el diseño de los objetivos, o sea, la construcción de objetivos, ¿no es cierto? Los objetivos del proceso investigativo. Todo esto lo conversamos hace un par de semanas en otras clases, pero esta es como la primera parte. Luego del diseño de los objetivos, uno está en condiciones de entrar a la fase del diseño metodológico. Y en el diseño metodológico, lo que hay que hacer es buscar la manera o la mejor manera o la manera más viable. O sea, aquí todas estas cosas son importantes. La mejor manera puede ser la respuesta desde el punto de vista de la técnica investigativa, pero la manera más viable es la respuesta desde el punto de vista de los recursos, lo que yo puedo hacer. O sea, aquí hay que conjugar de alguna manera lo que debería hacer para poder responder a las preguntas de investigación y a los objetivos que me planteé. Hay que conjugar eso de que lo que debería hacer con lo que puedo hacer. La viabilidad versus la mayor eficacia
o eficacia desde el punto de vista de la consecución del objetivo. Ahora, de todas maneras, ahí uno toma decisiones, ¿no? Normalmente los estudios cualitativos son más viables porque son más baratos, es más fácil hacerlo. Eh, es decir, es más simple desde el punto de vista de la logística y desde el punto de vista de los recursos, hacer varias entrevistas que hacer una gran encuesta, ¿no? Porque las encuestas cuestan, las encuestas tienen un costo. Eh, Desde esa perspectiva, entonces, uno puede es que elegir o puede inclinarse a elegir estudios cualitativos. Ahora bien, de todas maneras, independiente de eso, cuando uno ya decide que va a hacer un estudio cualitativo, uno debe buscar la conexión entre los instrumentos y los objetivos. Desde los objetivos uno diseña los instrumentos, evidentemente, porque con los instrumentos uno va a poder recolectar la información que necesito para los objetivos. Ahora, el objetivo en general es un enunciado amplio, eh, que aunque sean objetivos específicos, de todas maneras no, son lo suficientemente amplios como para tener la necesidad de hacer focalizaciones, de especificarlos un poco más. Entonces, por eso, como interfaz, como elemento intermedio entre los objetivos y el diseño de los instrumentos, está lo que se denomina las dimensiones, las dimensiones del estudio. Y las dimensiones del estudio lo que hace es hacer conversar los objetivos con los instrumentos a través de una desagregación de elementos que uno puede y que está presente en los objetivos. Ahora, esta desagregación de elementos es una desagregación, por cierto, que intencionada. Yo un objetivo lo puedo desagregar de muchas maneras diferentes o en distintos ámbitos, pero tengo que desagregarlo en ámbitos que me sirvan para la satisfacción del objetivo por una parte y que además estén vinculados debidamente con la pregunta de investigación y también con un marco teórico de referencia. Aquí el marco teórico es importante porque muchas veces las dimensiones se organizan a partir de cuestiones que uno puede vislumbrar en el marco teórico, lo que dice la teoría respecto de lo que estoy investigando. Entonces, uno diseña dimensiones o se construyen dimensiones de estudio. Entre medio también cada dimensión puede dar lugar a lo que se llama las categorías de análisis, porque cada dimensión se puede a su vez subdividir en distintas categorías. Eso lo vamos a dejar pendiente por ahora, pero me quiero concentrar en las dimensiones. Y luego de que yo tengo las dimensiones, construyo el instrumento. Y construyo el instrumento a partir de las dimensiones. Y cuando digo construyo el instrumento, estoy pensando en lo siguiente. Yo ya aquí, cuando decido construir un instrumento, ya está decidido qué instrumento se va a utilizar. Es decir, está decidido si voy a hacer la técnica que voy a utilizar. O sea, si voy a hacer una entrevista, si voy a hacer una observación participante, un focus group o lo que sea. Entonces, una vez que yo tengo esa decisión, que supongamos voy a hacer una entrevista, yo construyo el instrumento, o sea, construyo la entrevista considerando las dimensiones que se han definido. Y las dimensiones yo las defino en función de, como elemento central, el objetivo específico que corresponda y teniendo en consideración también alguna referencia teórica que me sustente esa definición de dimensiones. Luego está, una vez que yo tengo ya diseñado el instrumento, viene la aplicación. O sea, voy a terreno. En los estudios de investigación, cuando uno dice voy a terreno o estoy haciendo terreno, significa que está aplicando los instrumentos, sea cuales sean estos. O sea que estoy haciendo la entrevista, sea que estoy haciendo el focus, sea que estoy haciendo la observación participante, o sea que estoy aplicando la encuesta. A todo eso se le llama el terreno. Entonces uno sale a terreno, aplica el instrumento. Y luego que aplica el instrumento, viene la parte del análisis de las cosas que recogí, de la información que recogí, de los datos que recogí. Y viene el análisis en función de las dimensiones, en función del marco teórico referencial y que me sirvan para conseguir los objetivos que tengo propuestos. Ese es más o menos el circuito.
Entonces, como ustedes pueden ver aquí, el paso del diseño del estudio a, sí, bien digo, del diseño del estudio a la definición del marco metodológico es un paso fundamental y que tiene que estar bien hecho. Y la interfaz ahí, o una interfaz importante es, o son las dimensiones del estudio. Ahora bien, las dimensiones de análisis de un estudio entonces son agrupaciones de ideas que se quieren o se requieren relevar para conseguir los resultados de alguna investigación. Son agrupaciones de ideas fuerza, de ideas fuerza. ¿Qué significa esto? Agrupaciones de ideas fuerza. ¿Cómo lo podemos entender? Por ejemplo, supongamos que yo tengo este objetivo: la percepción de los estudiantes respecto del profesor en el aula. Percepción de los estudiantes respecto del profesor en el aula. Uno puede enfrentar esa percepción desde muchos ángulos, porque el objetivo solamente me dice que yo quiero recoger la percepción de los estudiantes respecto de su profesor, pero no me dice respecto de qué en particular, sino que me dice el profesor en general. Entonces ese objetivo es muy grande, en términos de la cantidad, o sea, no me dice la percepción en particular respecto de qué, no me lo dice. El objetivo solamente me dice lo que quiero hacer: recoger percepciones de los estudiantes respecto de su profesor. Entonces yo necesito para enfocar la investigación, distinguir las percepciones respecto de qué del profesor de aula. ¿Mm? Porque yo puedo hacer muchas percepciones, puedo tener muchas percepciones, desde cuestiones que tengan que ver con su físico, por ejemplo, cuestiones que tengan que ver con su manejo del vocabulario, por ejemplo, o de los diseños metodológicos, o de, qué sé yo, no sé, desde los procesos evaluativos, o desde los niveles digamos, el manejo emocional, o el dominio del aula, o si ustedes quieren, de los atributos personales en términos del eje empatía, simpatía, antipatía, de qué sé yo, de la violencia. O sea, puedo enfocarlo de un montón de cosas, incluso desde o sea, yo puedo tener una percepción del profe respecto de cómo él ve, por ejemplo, cómo él enfrenta su entorno familiar, o sus percepciones políticas, o sea, de un montón de cosas. Entonces, con las dimensiones yo aterrizo eso, aterrizo las percepciones que me importan y que me interesan para la investigación. Ahora, la pregunta es, bueno, pero ¿cómo yo defino las dimensiones? Entonces, porque como pueden ser muchas, ¿de dónde me agarro para definir esas dimensiones? Bueno, el primer elemento es el objetivo general, que es lo que quiero. Y el segundo elemento son las preguntas de investigación, también, que es lo que quiero encontrar. Y también, como elemento importante, es el marco teórico referencial. O sea, si mi objetivo general es, por ejemplo, no sé, qué sé yo, si estamos con la percepción de estudiantes respecto al profesor, los factores de aprendizaje de los estudiantes para las matemáticas, supongamos que por ahí va mi objetivo. Entonces, a mí la teoría me va a ayudar a decir que dentro de esos factores están los profesores, están los factores familiares, o qué sé yo, el nivel socioeconómico, lo que sea. Entonces, en el ámbito de los profesores, que apunta a este objetivo específico, yo puedo acudir a investigaciones anteriores que me dicen, mire, en lo que se refiere a la acción de los profesores, eh, que influyen positivamente o negativamente el aprendizaje de las matemáticas, están esta serie de cosas, que son investigaciones anteriores. Entonces yo digo, ok, ya. Entonces, a partir de esa serie de cosas, yo voy a tomar algunas y las voy a incluir en mi estudio para buscar la percepción que tienen los estudiantes respecto de sus profesores. En el ámbito de la enseñanza de las matemáticas, por ejemplo, o en el aula, como dice acá. En el aula es más general, esto no habla de la matemática en particular, pero podría ser enfrentado de esa manera. Entonces, desde ese punto de vista, aquí, en este ejemplo, se definen tres familias o tres ámbitos, o eh, digamos, tres ámbitos de los cuales a mí me interesa la percepción de los estudiantes respecto de su profesor. ¿Y cuáles son esos ámbitos? Bueno, los que están acá: herramientas metodológicas.
¿no es cierto? Eso es. O sea, yo le voy a preguntar a los estudiantes respecto de su profesor, en particular en lo que se refiere a el manejo de herramientas metodológicas. Ahí tengo una dimensión de estudio. Otra dimensión, grado de seguridad personal. Esto tiene que ver con cómo el estudiante perciba a su profesor o a su profesora desde la perspectiva de la seguridad que entrega el profesor o la profesora en su desempeño como tal en el aula. Y lo tercero, la valoración del estudiante respecto de su propia experiencia en el aula vinculado con lo que se refiere a su profesor o profesora. Entonces, de esa manera, yo ahí el objetivo específico lo desagrego en por lo menos estas tres dimensiones del estudio. Ahora, cada dimensión, entonces, a su vez, cada dimensión de estudio, la 1, la 2 y la 3, aquí la puse genérico, o a partir de esas dimensiones, yo construyo las preguntas. Entonces, por ejemplo, si estoy en lo anterior, si yo me refiero a la dimensión que tiene que ver con los aspectos metodológicos, entonces yo, a partir de la percepción de los estudiantes que tienen respecto de su profesor en lo que se refiere a aspectos metodológicos, yo construyo preguntas. Y ahí puedo decir, según tu opinión, el profesor hace esto, según tu opinión, el profesor hace acá, según tu opinión, el profesor aquí, según tu opinión, el profesor acá, aquí, todo lo que tenga que ver con el ámbito de la metodología. Y ahí yo defino las preguntas que considere que son necesarias. Y ojo que estas pueden ser preguntas de una encuesta, también, o pueden ser preguntas de una entrevista en profundidad, o pueden ser también eh, pueden ser esto que llamamos preguntas, pueden ser preguntas que yo las voy a responder en una tabla de observación. No voy a entrevistar a nadie, sino que voy a mirar al profesor, ¿no? No, pero no, estoy equivocado, porque aquí estamos hablando de la percepción de los estudiantes respecto de, entonces no tengo que acudir a los estudiantes, porque el objetivo específico es ese respecto a la percepción de los estudiantes, así que no me sirve para otra. O sea, aquí cuando estamos hablando de percepción de los estudiantes, tengo que tener información desde los estudiantes, que puede ser a través de entrevistas en profundidad, también puede ser en un focus group. Yo puedo reunir a un grupo de estudiantes y quiero saber la percepción de ellos respecto de su profesor y qué sé yo. Y también puede ser en una encuesta, ahí, digamos, porque tengo que ir a los estudiantes. Entonces, para cada dimensión del estudio que yo defina, que está vinculada con el objetivo, yo defino las preguntas, o defino los reactivos, o defino la pauta de observación, o lo que sea, pero lo defino a partir de esas dimensiones. Eh, por ejemplo, acá, bueno, y en esta definición de dimensiones se construye lo que se denomina la tabla de especificaciones. En un estudio, en cualquier estudio, en el diseño metodológico, uno tiene que tiene que explicitar de qué manera conversan los objetivos con los instrumentos, mediado todo esto a través de las dimensiones. Entonces uno construye lo que se denomina la tabla de especificaciones del instrumento o de la investigación o del marco metodológico, si ustedes quieren, para irlo aterrizando más, cada vez más. Entonces aquí les voy a mostrar algunas tablas de especificación. Por ejemplo, aquí son de una investigación objetivos, de tres objetivos específicos. El primero es describir la forma en que la pandemia ha moldeado la metodología de estudio de las y los estudiantes en pedagogía, matemática y computación de la USACH. Aquí tengo un objetivo. Entonces, aquí lo que yo persigo es describir la forma en que la pandemia ha moldeado a la metodología de estudio. ¿Desde qué ámbito? Desde el tiempo de estudio, el uso de la tecnología, el lugar de estudio y las relaciones interpersonales. Bueno, acá dice categoría de análisis, pero esto entiéndalo como dimensión de análisis. Se me pasó este título, pero esto es dimensión de análisis. Y acá están los preguntas, que está vinculado a todo esto. Después dice aquí, identificar las ventajas o desventajas de estudiar en modalidad online en tiempos de pandemia. Ventajas o desventajas de los estudiantes, de percepción de los estudiantes. Y aquí están algunas dimensiones. Relaciones interpersonales, uso del tiempo, los espacios, disposición a la obligación académica.
Y reconocer cómo influyó emocionalmente la pandemia en los y las estudiantes respecto a sus obligaciones académicas. Motivación, a propósito de lo que hablábamos. En el ámbito de la motivación, en el ámbito de salud mental y en el ámbito de las emociones. Entonces, como ustedes se fijan aquí, y aquí están los ítems, o sea, que serían como las preguntas. Entonces, como ustedes ven aquí hay el objetivo, las preguntas y la interfaz que es las dimensiones. Eh, Acá hay otro ejemplo, otra tabla de especificación. El objetivo específico, determinar las percepciones de los alumnos sobre la utilidad del programa de estudio. ¿Desde qué perspectiva el programa de estudio? Desde la perspectiva de los contenidos y desde la perspectiva de los profesores. Determinar la percepción de los alumnos sobre el colegio. ¿Desde dónde? O desde, digamos, cómo es la desagregación de esta percepción del colegio, que es como grande. Desde la perspectiva de los profesores, o sea, la percepción de los alumnos en función de los profesores, la percepción de los alumnos en las actividades extracurriculares y la percepción de los alumnos en relación a sus compañeros. O sea, profesores, actividades extracurriculares, compañeros. Tres dimensiones del estudio, amarrado a este objetivo específico. Después dice determinar la expectativa de los alumnos en relación con sus profesores. ¿Qué es lo que espera ver el estudiante respecto a su profesor? ¿Desde dónde lo agarramos? Desde la perspectiva del conocimiento que el profesor muestra, desde la perspectiva de la empatía, del dominio de disciplinar, por cierto, y el ambiente de aula. Entonces aquí, cada uno de los objetivos específicos se abre a dimensiones de análisis o dimensiones del estudio. Acá tengo otro objetivo específico, uno, que es determinar qué significa para los estudiantes que una clase sea entretenida. ¿Desde qué perspectiva? Desde la perspectiva de materiales didácticos, metodología, lugar físico. Eh, Identificar qué variables consideran los estudiantes para decir que un profesor se esfuerza más en realizar sus clases. ¿Desde qué perspectiva? Desde la metodológica y desde la perspectiva de la actitud. Otro, determinar es para los estudiantes que existe un ambiente de respeto en la sala de clase. ¿Desde qué perspectiva? Respecto de sus compañeros, o sea, el respeto dentro de la sala de clase mirando a los compañeros, y el respeto a la sala de clase mirando al profesor, como la interacción. Entonces aquí otra tabla de especificaciones. Y aquí tengo una tabla de especificaciones que esta está más elaborada, que corresponde a un trabajo que yo guié, de trabajo de titulación, por cierto, de la carrera. Entonces aquí las dimensiones son estas, pero cada dimensión tiene categorías para el análisis. O sea, aquí hay una subdimensión de la dimensión en categorías para el análisis. Y aquí están asociadas a una de las categorías de análisis con preguntas específicas. Estas son preguntas de un cuestionario. Entonces, eh, aquí como ustedes pueden ver, están los objetivos del estudio. Por ejemplo, voy a ver que dice describir la percepción que tienen las y los profesores de matemática en ciencias medias sobre las emociones y la ansiedad matemática en los procesos de aprendizaje de la matemática. Eso es lo que persigue este objetivo. Entonces, se divide en dos partes, respecto de la ansiedad matemática y respecto de las emociones en el aprendizaje matemático, porque aquí el objetivo tiene esos dos ámbitos. Y para cada uno de estos ámbitos, que son las dimensiones del estudio, abrimos a distintas categorías para el análisis. Primero, respecto de la ansiedad matemática, el concepto. Aquí lo que se busca en esto es cómo los profesores, cuál es el concepto que tienen los profesores respecto de esto de la ansiedad matemática. Después, la ansiedad matemática, pero analizada desde la perspectiva de las emociones. Y la ansiedad matemática analizada desde la perspectiva de las causas y las consecuencias. Entonces, para cada una de estas categorías de análisis, yo tengo 3 grupos de preguntas. Estos son ítems de una encuesta. Pero si fuera una entrevista, lo mismo, preguntas para cada una de las categorías de análisis. Da exactamente igual. Y respecto a las emociones, primero, la categoría de análisis, las emociones que se observan, las emociones presentes en los estudiantes, y la influencia de estas emociones en el aprendizaje matemático. Otra batería de preguntas. Bueno, y así, y otro, aquí por ejemplo, aquí hay un caso clásico de las dimensiones de dónde aparece. Fíjense en esta.
Dice, identificar las prácticas docentes que implementan las y los profesores de matemática en enseñanza media vinculadas con las emociones de las y los estudiantes. O sea, las prácticas docentes que se implementan vinculadas con aspectos emocionales. Ese es el objetivo específico. Ahora, ¿qué son las dimensiones? 4. Emociones de logro, emociones epistémicas, emociones del tópico y emociones sociales. Y uno dice, bueno, ¿y de dónde salieron estas dimensiones? Del marco teórico. O sea, en el marco teórico se señalaba que en el aprendizaje era posible distinguir 4 grupos de emociones diferentes, que son estos 4 grupos que están acá, ¿no? Entonces, las dimensiones en lo que se refiere a las prácticas docentes que están vinculadas con las emociones son o nacen a partir de el marco teórico referencial, ¿no? Bueno, y aquí, bueno, el último objetivo que tiene que ver con prácticas docentes que implementan los profesores en función del fenómeno de la ansiedad matemática de los estudiantes. Aquí prevención y tratamiento. Prevención de la ansiedad matemática y cómo se enfrenta a la ansiedad matemática. Esto no es terapéutico, esto es prevención en el sentido de disminuir o aminorar o suprimir, si es posible, la ansiedad matemática y si existe, ver cómo la enfrentamos. Y esto es como categoría única del estudio para este objetivo en particular. Aquí podrían haber sido dos, una dimensión prevención y otra dimensión tratamiento. Pues se podría haber abierto, pero aquí se dejó en una sola. Y como categoría se enfrenta a esto desde el punto de vista de la metodología de trabajo y desde el punto de vista de la evaluación de los aprendizajes. Entonces, como ustedes ven aquí, tengo una tabla de especificaciones completas. Si yo tengo bien definido todo esto, los objetivos, las dimensiones, las categorías, la construcción del instrumento se me hace más simple. Porque uno se puede hacer la pregunta de, bueno, ¿y cómo construyo el instrumento? ¿De dónde saco las ideas para hacer el instrumento? Bueno, la primera tarea para hacer un buen instrumento es tener bien definido el estudio. Y la forma de definir el estudio, una de las formas, y una forma útil, es a través de la construcción de este instrumento. Ahora, muchas veces, y esto ustedes lo van a enfrentar cuando ustedes vayan a hacer su trabajo de titulación, si lo que tienen que implementar es un estudio que involucre algún método quali o método quanti o lo que sea, van a tener que pedir la validación del instrumento. ¿Qué significa eso? Que para hacer un estudio, yo diseño un instrumento, pero para tener la certeza de que el instrumento es útil y que eh, apunta bien a los objetivos que yo quiero conseguir, lo que se pide la opinión de expertos, la opinión de personas que tengan competencias eh, para poder decir, mire, sabe que yo creo que su instrumento está bien o más o menos o definitivamente está mal. Y eso en la jerga de la metodología de la investigación se llama la validación de los instrumentos por la vía del juicio de expertos. Ustedes lo van a tener que hacer. Ahora, cuando uno pide la validación de un instrumento, ¿cuál es la herramienta fundamental para validarlo? Esto, la tabla de especificaciones. Porque uno dice, mire, cuando pide la validación a alguien que no conoce la investigación y que lo único que uno le pide es que valide el instrumento, uno indica, mire, mi pregunta de investigación es esta. Mi objetivo general, o mi problema de investigación, o sea, al revés, primero, mi problema de investigación es este, mis preguntas de investigación son estas. Estos son los objetivos. Esta es la tabla de especificaciones que vincula los objetivos con dimensiones, con categorías, y este es el instrumento que quiero aplicar, cual sea. Una encuesta, una entrevista, una pauta de observación, un diseño de focus group, lo que sea. Entonces, el que va a hacer la validación toma la tabla de especificaciones, ve los objetivos, ve las preguntas, observa que hay coherencia y a partir de la tabla de especificaciones analiza las dimensiones y ve si existe o no coherencia entre todo eso y el instrumento. Entonces, cuando existe esa coherencia, uno dice, sí, este instrumento me parece adecuado, yo creo que con él se puede encontrar la información que se necesita, por lo tanto,
se valida. O uno puede decir, ¿sabes qué? Me parece que este instrumento le falta desarrollo, yo creo que hay que seguir construyéndolo, por lo tanto no lo puedo validar. O uno dice, te lo valido, pero hago todas estas observaciones o reparos, que yo creo que sería bueno resolverlo. Entonces, pero para poder hacer ese juicio de manera documentada y bien, hay que tener esto que es la tabla de especificaciones. Entonces, esto es algo que hay que construir. ¿Entiende la idea? ¿Alguna pregunta, comentario, duda? ¿Se entendió, no se entendió? ¿Lo encuentro muy difícil? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? ¿Algún comentario? Bueno, esto se van a encontrar con esto porque cuando empecemos a hacer nuestro taller vamos a tener que hacer esto. Ustedes van a tener que diseñar un estudio. Bueno, entonces esta parte es, como les digo, muy importante. Hay que tenerla en consideración y es parte fundamental del diseño del marco metodológico. Ahora bien, ahora vamos a hablar de las técnicas de investigación. Dentro de las técnicas de investigación cualitativa, por cierto, está la investigación documental. ¿Y qué es la investigación documental? Bueno, es la recopilación, organización y presentación de información, datos o lo que sea, que se obtiene de textos escritos, libros, revistas, periódicos, lo que sea. Los documentalistas son los ratones de biblioteca, los que se van a hacer estudios, y normalmente son estudios historiográficos, que acuden a la biblioteca y que muchas veces van a ver revistas, van a ver diarios antiguos y cosas por el estilo. Eh, Ahora, esto no es una transcripción, sino que lo que se busca, ¿no es cierto?, es recoger información eh, para su interpretación, en función de alguna pregunta de investigación o en función de un marco teórico referencial o en función de objetivos específicos de una investigación. Eh, entonces, bueno, como todo, la investigación documental se realiza a través de un orden metodológico que se, se construye. Entonces, los trabajos de investigación documental pueden ser estudios de desarrollo teórico, ¿no es cierto?, en la creación de nuevas teorías, que yo puedo a partir de libros, a partir de textos, de revistas, de artículos de revistas, de lo que sea, digamos, voy moldeando y voy construyendo y reconstruyendo conceptos, teorías, lo voy armando. Una investigación documental, no, el trabajo de campo es el texto escrito, no es que yo vaya a recoger información con personas, no. Las personas están, digamos, pero en los libros, o en los artículos, en lo que sea. Eh, Cuando uno hace lo que se llama el estado del arte, una de las primeras cosas que uno hace en un proceso investigativo es decir, ¿qué es lo que se sabe de lo que a mí me interesa investigar? Y eso es estado del arte. Ahí uno hace una recolección y hace una suerte de análisis documental. Bueno, y aquí lo que se hace, o sea, una cosa es recolectar la información, organizarla y hacer como una descripción para saber en qué está. Y de hecho hay muchos artículos de revistas que solamente hacen eso, que recopilan, ordenan, analizan y entregan conclusiones. Y lo otro es un análisis crítico, ¿no es cierto? Es un análisis crítico. ¿Qué significa eso? El análisis crítico significa para refutar o comprobar, pero normalmente es para refutar alguna hipótesis o alguna tesis que está presente. Y eso a través de lo que está escrito, lo que está documentado. Bueno, los trabajos puede ser estudios de educación comparada, por ejemplo.
La educación comparada es una línea de investigación en educación que es muy relevante. Y normalmente se hace para, o sea, a ver, los estudios comparados lo que hacen es tratar de establecer líneas de comunicación entre fenómenos que se desarrollan en distintos lugares. Por ejemplo, como cuando uno dice, a ver, ¿cómo está la educación en Chile respecto de Panamá? Por decir cualquier cosa. Entonces uno va y dice, ah, mire, los estudiantes está aquí, los estudiantes acá. Pero, la simple comparación normalmente nos puede llevar a conclusiones erróneas. Por lo tanto, lo que se hace en educación comparada es observar los contextos en que se desarrolla la educación en Panamá respecto de la educación en Chile. Y a partir del análisis de esos contextos, recién allí hacer la comparación. Para decirlo en buen chileno, por ejemplo, uno puede ir a, qué sé yo, a ver, como experiencia personal. Yo tengo una hija que vive en Nueva Zelanda. Y cuando hablamos con ella de temas cotidianos, como por ejemplo el precio de una botella no sé, una botella de leche, por decir algo, ella me dice en plata chilena, yo le digo, ah, mira, el litro de leche aquí está a 800 pesos. Y ella me dice, acá está a 1500 pesos. Entonces uno dice, oye, pero qué caro ese país. Y uno puede establecer ese juicio. Pero, pero, si uno considera los niveles de ingresos, entonces uno puede llegar a la conclusión de que a lo mejor es más barato que acá, porque ahí establece la comparación, ¿no es cierto? O sea, los estudios comparados hacen eso, buscan elementos, buscan, básicamente eso, buscan elementos de contexto que sirven para hacer buenas comparaciones. Y esos elementos de contexto se buscan a través de documentación y de información que está documentada en alguna parte, como puede ser, por ejemplo, estudios económicos, qué sé yo, no sé, pues análisis de ingreso per cápita y cosas por el estilo. ¿Mm? Y también, ¿cierto? Están otro tipo de cosas como las realidades socioculturales, también es importante, en los niveles socioculturales. Por ejemplo, yo quiero comparar los niveles de alfabetización, por ejemplo, entre Chile y Panamá. Y digo, no, estamos iguales, estamos como en lo mismo, pero resulta que los niveles socioculturales de Panamá son bastante menores que los de Chile. Entonces uno puede decir, no, entonces Panamá está mejor, porque a pesar de tener niveles socioculturales más bajos que los nuestros, nuestros niveles de comprensión lectora están semejantes. Digamos, y ahí el parámetro de comparación, al hacerlo contextualizado, cambia. Bueno, también están los estudios de investigación histórica, literaria, geográfica, matemáticas u otros. En el estudio matemático también puede haber análisis documental. Imagínense ustedes van, no sé, pueden investigar el desarrollo de la matemática qué sé yo, no sé, pues entre los mayas, por decir algo. Entonces uno va a analizar matemáticas de los mayas. ¿Cómo es? Hay una disciplina dentro de la matemática que es muy bonita, que se llama etnomatemática, que es la matemática dependiendo de las culturas, el desarrollo de la matemática dependiendo de la cultura. Y, yo no soy perito en el tema, pero hasta donde sé, hay desarrollos matemáticos distintos a los que nosotros conocemos o con otra simbología y que son muy interesantes. Bueno, ¿cuáles son los problemas que uno puede encontrarse en la investigación documental? Las fuentes, ¿no es cierto? La fuente, la autenticidad de las fuentes. O sea, si uno hace investigación de este tipo, la idea siempre es tener confianza en las fuentes que se están utilizando para hacer este tipo de investigaciones. La disponibilidad de la documentación. Pero si nosotros queremos hacer un estudio matemático respecto de los mayas, o sea, de cómo era la educación matemática o los niveles que los mayas alcanzan en el desarrollo de la matemática, uno tiene que tener acceso a eso. Pues si no, no puede hacer la investigación. Bueno, la credibilidad de la fuente, muestreo, uno puede, claro, uno puede contarse con fuentes, pero que no son todas las fuentes necesarias, y ahí uno puede decir, puede encontrar, puede aventurar conclusiones con poca información o información poco relevante, o que no es, o a través de la cual no es posible hacer una inferencia más grande.
¿Qué es lo que está acá? Pues, diferencia a partir de los documentos. Y la interpretación finalmente. Bueno, la investigación documental tiene como fuente las primarias, que son los escritos originales, las secundarias son cosas que se escriben respecto de lo primario. Por ejemplo, no sé, pues voy a decir, ¿qué podemos decir acá? O sea, un autor, por ejemplo, Pablo Freire, que escribió sobre educación. Entonces yo puedo ir a la fuente, puedo averiguar directamente desde los libros de Pablo Freire cuál es el pensamiento de Pablo Freire respecto de la educación. Eh, o también puedo referirme o puedo investigar respecto del pensamiento de Pablo de Freire a partir de lo que han escrito otras personas respecto a Pablo Freire. Y entonces ahí tengo una fuente que no es primaria, sino que es secundaria. Y la terciaria, que es una compilación de personas que han escrito respecto de Pablo Freire, ¿no es cierto? O sea, que sería una terciaria. Ahora, uno puede decir aquí, ya, ¿para qué voy a leer a otros que han escrito sobre Pablo Freire? Si a mí me interesa Freire, voy y leo de Freire, sí, puede ser. Pero la gracia es que algunas veces, si uno confía en lo que en las compilaciones, que uno sabe que hacen buenos procesos, se puede ahorrar tiempo. Entonces uno puede decir, en un solo texto yo encuentro todo lo que necesito. O sea, en un texto encuentro como la síntesis de lo que me interesa. Que me significaría, por ejemplo, no sé, leer 1000 hojas directas de Pablo Freire y aquí lo tengo resumido en 200, entonces mejor leo 200. En ese sentido son útiles. Bueno, ¿y dónde están las fuentes? Fundamentalmente en bibliotecas, internet, por cierto. Hay mucho archivo en internet y hay sitios que son serios. Las bibliotecas digitales son importantes. Las revistas que están publicadas en la web. Bueno, de hecho, Google tiene tiene un buscador académico. Bueno, ahí uno puede encontrar esto. También en archivos que son, eh, bueno, se está avanzando en la digitalización, pero hay muchas cosas, como hay tantos documentos, no todo está digitalizado. Y hay fuentes que son como históricas, que pueden ser el registro civil, que puede ser, por ejemplo, para si uno quiere hacer estudio historiográfico, el registro civil te sirve para hacer árbol genealógico, bienes raíces también, para ver la historia de la propiedad y cosas por el estilo, los archivos del Congreso Nacional, para los que hacen estudios de seguimiento de procesos de instalación de políticas públicas, de leyes, la historia de la ley y todas esas cosas. Y bueno, y la web, por supuesto. Aquí hay ¿cómo se llama? Como una malla de fuentes documentales que son las bibliográficas, la iconográfica y las digitales que está acá, ¿no? Aquí habla de CD-ROOM, pero esto ya pues casi no existe. Pero esto uno se puede hacer una buena idea de dónde están las fuentes para una investigación documental. Eso es. Esta es la primera técnica que vamos a ver respecto de los métodos de investigaciones cualitativos. La técnica documental, si bien es cierto, es una técnica en sí misma, pero se utiliza con mucha frecuencia y casi todos los procesos integrativos lo utilizan en lo que se refiere a la creación de los marcos teóricos referenciales. Eso, ¿alguna duda, pregunta, consulta, queja? ¿Estamos ok? Todo bien, profe. Sí, ¿estamos ok? Ya, perfecto. Ya, entonces, por hoy día nos pidió la hora, así que estamos justo en la hora. Por hoy día lo dejamos acá. Y